Saludos desde el cubículo de Belcebú, en el quinto infierno. Pues lo saluda como cada 2, 3, 4 semanas Sergio Santiago Madariaga y Mauricio Matamoros, editores y conspiradores de la revista Belcebú. Este creo que es nuestro segundo video podcast del año. Y pues hicimos una pausa porque como les comentábamos en el podcast anterior iba a ser un podcast de 2 partes dedicado a David Cronenberg. Hicimos una pausa. El siguiente será la continuación de ese video podcast especial. Y ahorita esta pausa la hacemos para hablar también de pues un aniversario importantísimo. Pues si leen cómics y están viendo los fondos que tenemos, Sergio y yo ya tendrán idea de lo que vamos a hablar. Efectivamente, este año se cumplen 40 años de la publicación de dos obras canónicas, no solamente del cómic, sino de la narrativa y de la prosa en general, de la imagen. Estamos hablando obviamente de The Dark Knight Returns, obra de Frank Miller y Lynn Barley, y de Watchmen, obra de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins. Eh, Pues bueno, es hablar de dos obras monstruosas, dos obras enormes. eh, Aquí no exageramos, son obras que mes con mes, año con año, década con década, han crecido en importancia y trascendencia. Estamos hablando de dos obras de un medio que aún hoy día sigue siendo un poco menospreciado y en aquella época, en los ochentas, era muy minimizado realmente, tanto que cuando surgieron estas dos obras, tanto los autores, los lectores que que consumían cómic, pues quedaron gratamente sorprendentes, pero también estaban conscientes o creían estar leyendo, estar viendo algo que no tenía que ver con la calidad que normalmente se consumía en los cómics. Y sobre todo las personas externas al medio del cómic, cuando supieron de Watchmen y de Dark Knight Returns, lo leyeron, lo experimentaron, no sabían cómo consumirlo, cómo hablar de él, cómo entenderlo, ¿no? Y pues bueno, el caso es que tras 40 años, repito, estas obras son dos obras importantísimas, no solamente por sus logros individuales, es decir, por lo que provoca la lectura de estas obras en sus lectores, sino también por lo que provocó y sigue provocando en grandes cantidades de autores, tanto de cómics como de cine, como de literatura, como de cualquier medio que se les ocurra, ¿no? Eh, no es gratuito recordar, saber, conocer que en el caso, por ejemplo, de Watchmen, Alan Moore y Dave Gibbons decían que cuando ellos comenzaron a hacer Watchmen, la pensaron como una obra de ciencia ficción. No se concentraron, digamos, en hacer un cómic precisamente. A diferencia de Miller, que sí estaba más concentrado en hacer una obra sobre el Caballero Nocturno, pero con la idea de sí hacer algo que fuera más realista, ¿no? En lo que coincidía con Alan Moore y Dave Gibbons. El caso es que, bueno, en febrero de 1986, varían las fechas que se tienen por ahí registradas. Algunos comentan que es el 5, otros el 16, otros el 25 de febrero, como la fecha en la que se pone a la venta el primer número de 4 de Batman The Dark Knight Returns. Pues sí, efectivamente, esa es la fecha en la que aparece Dark Knight Returns, una fecha que está grabada fuertemente en la historia del cómic y de muchas cuestiones narrativas. Y Watchmen comenzó a publicarse en mayo del 86 también. Esa fue una serie de 12 números. Entonces, como podrán ver, 1986, hace 40 años, es un año importantísimo por estas dos obras. Obviamente había un ecosistema, una atmósfera propicia
para generar estos cambios. Estamos hablando de una generación de autores combativos, inteligentes, propositivos, a la que obviamente pues, pertenecen Moore, Gibbons y Miller, pero también podemos recordar otros autores como Howard Chaykin, los hermanos Hernández, eh, Art Spiegelman, entre otros. Entonces, bueno, el caso es que Sergio y yo estamos reunidos para hacerle los honores a a estos portentos. Efectivamente, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Un gusto saludarlos de nuevo. Y pues sí, digo, desde el año pasado teníamos ya esa expectativa de que este iba a ser el año Watchmen y el año del Dark Knight Returns. Y un comentario recurrente, bueno, porque efectivamente son 40 años de análisis desde cualquier perspectiva, de entrevistas, de circunstancias y demás en las cuales se exaltan estas dos obras. Pues sabemos que son los titanes prácticamente del medio, ¿no? Son de los más grandes titanes que ha generado. Y eso, sobre todo Watchmen, pues trasciende el medio. Este, se ha vuelto un objeto pues, de estudio tanto académico como informal, de análisis y sobreanálisis. Y bueno, ya a estas alturas, 40 años después, pues ya tenemos varias adaptaciones, ¿no? Me refiero no solamente al cine, que obviamente pues, conocemos la obra de la adaptación de Snyder con sus propias ideas, hay que decirlo. Y bueno, una continuación que fue una serie, ¿no? Y estuvo interesante, o sea, digo, está muy atacada. No, no sé a veces qué es peor, si los que odian a Alan Moore o los fans de Alan Moore, pero bueno, me parece innecesariamente atacada. Y por otro lado, pues tenemos el Dark Knight Returns, que originalmente pues, se llamaba simplemente The Dark Knight. Y ahí vemos, no lo contrario, pero sí una línea muy distinta, que es una línea dirigida a la acción, ¿no? Porque, digo, recordemos que Watchmen es muy platicado, muy hablado, ¿no? Y en cambio el Dark Knight pues, es pura, total y absoluta acción, golpe, palizas, este, violencia extrema, ¿no? Lo cual llamó mucho la atención en esa época, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que es consecuencia de una comprensión última y superior y definitiva del manga, ¿no? De parte de Frank Miller. Pues Frank Miller era un gran admirador del manga, en el sentido de que para él era una adaptación cinematográfica de la cinematografía al medio del cómic, ¿no? Y entonces, pues aquí hablamos de una comprensión de los tiempos, de una comprensión del espacio, de una comprensión de cómo se habla al lector desde dos perspectivas radicalmente distintas, pero que obviamente pueden convivir en la página, ¿no? Y bueno, en el caso de Dark Knight, pues se trata casi exclusivamente de aventar por la ventana, pues supuestos, ¿no? Lugares comunes y demás, ¿no? Y como dices tú, bueno, pues eso lo va convirtiendo poco a poco en algo, podemos decir que realista, podemos decir que más ubicado en la realidad, pero pues también es estrambótico y es caótico y es bombástico, ¿no? O sea, es algo que no se queda de ningún modo a medias, como acostumbra Frank Miller, y sobre todo este atrevimiento, esta suerte de revolución que implica presentarnos un héroe pues, viejo, ¿no? Ahora, estamos hablando de que en el 86 se consideraba viejo alguien de 55, ¿no? Y bueno, lo vemos acabadísimo, pues, ¿no? Y bueno, en realidad no es para tanto, ¿no? Pero bueno, pues está enfermo, está viejo, está decadente y aún así se las arregla para... Bueno, pero sobre todo está liberado de todas estas cuestiones morales que en un momento dado permearon el personaje, todos estos dilemas, que ya en los 70 ya empezaba a darse esos balbuceos. Ya estaba dejando muy atrás al personaje pues, cándido de la serie de televisión, ¿no? Y aquí lo vemos, pues en una escalada de violencia contra sus enemigos más antiguos, porque pues estos regresan a un mundo que es ingenuo, ¿no? Que está siendo ingenuo ante su presencia. Y culmina con esa maravillosa pelea con Superman. Un Superman, pues obviamente cansado, un Superman que viene de enfrentar una bomba atómica, ¿no? Y bueno, pues ese es el clímax, ¿no? Esa paliza brutal que le da y que termina con esa maravillosa frase que obviamente
pues voy a parafrasear porque pues, no la recuerdo claramente, pero dice, siempre vas a recordar al hombre, o sea, al hombre que te dio una paliza, ¿no? Pase lo que pase. Así es. Sí, pues estas obras son sages de su momento, ¿no? Ambas tienen muchos vasos comunicantes, muchas cosas en común y también son muy diferentes, ¿no? Como ya lo comentaba Sergio. Pero de entrada, pues son obras muy personales Ujú, y por tanto son obras políticas, ¿no? Políticas y en ese aspecto son dos obras que están muy enraizadas con su momento histórico y con lo que sucedía, que no era cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando prácticamente de las postrimerías de la Guerra Fría y de un Estados Unidos que era un polvorín, ¿no? En particular, por ejemplo, Nueva York. Nueva York pues era una ciudad sitiada por la violencia y Inglaterra, pues también Gran Bretaña era una zona constantemente aterrorizada por Margaret Thatcher, ¿no? Entonces, todas estas condiciones, obviamente, tenían alterados a jóvenes genios autores, ¿no? Los tres autores en términos generales de los que estamos hablando aquí. Y sobre todo, un punto importante también que se ha prácticamente borrado con los resultados de la importancia de estas obras, es que a pesar de que se tratan de obras muy críticas de su entorno sociopolítico y también del mismo medio de los cómics, a pesar de eso, son dos obras que manifiestan un gran amor por el medio y por los superhéroes, ¿no? Eso es, ante todo, lo que lleva a estos autores a hacer esta deconstrucción del mito superheroico, renovarlo y presentar una obra bueno, un par de obras capitales, ¿no? Frank Miller, pues bueno, él es un autor que prácticamente desde que inicia su carrera en el cómic, lo inicia trabajando una apreciación y un acercamiento a la narrativa noir, a la narrativa policíaca, ujú, y todo esto lo incrusta en los cómics, ¿no? Recordemos que él inicia prácticamente, en principio dibujando y después escribiendo y dibujando Daredevil, donde renueva el personaje y también comienza a practicar pues nuevos parangones para el medio, ¿no? En Daredevil, Miller alcanza puntos realmente magistrales que también vendrán a renovar el cómic de superhéroes desde Marvel Comics. Y por su lado, Alan Moore, pues recordemos que por aquellas épocas estaba haciendo una revolución formal con Swamp Thing, ¿no? ujú, Por supuesto, eso en Estados Unidos y en Inglaterra estaba serializando Miracle Man, donde, digamos, había pues instalado esta semilla de transformación a partir de la deconstrucción del superhéroe, ¿no? Eh, Muchos de los puntos que Alan Moore y Dave Gibbons desarrollan en Watchmen ya los venía trabajando Moore desde Miracle Man o Marvel Man, como se le conoció originalmente en aquella época. Y pues encontraremos ahí que hay una continuidad en la discusión de Alan Moore, ¿no? Sobre el superhéroe y el análisis del mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, en esto digamos que coinciden las dos obras, pero como lo mencionaba, a pesar de que tienen puntos que los unen, tienen cosas muy distintas, ¿no? Moore y Gibbons comentan que lo que ellos querían discutir en Watchmen, a partir de Watchmen, era plantear la pregunta de qué es lo que hace al mundo, qué es o quién es lo que hace el mundo, ¿no? Esto implica ver muchas perspectivas de lo que conforma el mundo y cómo esas perspectivas, hablando de seres humanos, transforman cada una de ellas al mundo, ¿no? Entonces, esto era como que el motor inicial de Watchmen,
para estos autores. Pero también, por supuesto, era plantear la posibilidad de cómo sería el mundo si realmente existieran superhéroes, ¿no? Por su lado, Frank Miller estaba viviendo en Nueva York en aquella época, había sido asaltado en dos ocasiones a punto de pistola. Por aquella época fue muy sonada una balacera en el metro de Nueva York por parte de un civil que aparentemente iba a ser asaltado y terminó baleando a tres asaltantes. Esto provocó una discusión ahí en la sociedad neoyorquina muy intensa, donde se estaba criticando severamente al vigilantismo. Esto es, pues obviamente, lo que vemos en Dark Knight Returns y es lo que ha sido Batman desde 1938 en que se crea, ¿no? Y que provoca una escuela, por supuesto, de vigilantismo que, pues, provoca incluso cosas muy interesantes como el Harry el Sucio en el cine y que por aquellas épocas, dice Frank Miller, que era lo que no dejaba de ver, ¿no? Esas películas de vigilantes y todo ese caldo de cultivo es más o menos lo que crea Dark Knight Returns. Pero también, por supuesto, pues era discutir, tratar de hacer una versión muy realista del superhéroe y que era lo más realista, como ya lo dijo Sergio, pues presentar un superhéroe viejo que era prácticamente lo más punk y lo más antisistema y anticomercial que podía hacerse. Y así es. Bueno, pues estamos hablando aquí como de ese, que es algo que Alan Moore ha comentado en algunas entrevistas. No usa obviamente la palabra arrepentimiento, no dice de ningún modo eso, pero sí dice que él aprecia tanto Watchmen como The Dark Knight como dos obras que abrieron la puerta, una puerta muy, muy oscura al género. O sea, al pesimismo, a ambigüedad moral, ¿no? Todas estas cuestiones que regularmente estaban pues ya concedidas, ¿no? Que era este maniqueísmo, ¿no? Muy, muy de Rorschach, ¿no? De los buenos y los malos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, si nos vamos como hacia la pura estructura, pues definitivamente Watchmen es muchísimo más complejo que The Dark Knight Returns, tanto en los temas como en las consecuencias, en las situaciones, en la forma en la cual está estructurado, ¿no? En esta nueva lectura me pareció, digo, ya después de muchas vicisitudes, como decía el teleguía, muchas peripecias, ¿no? Pues te das cuenta que Watchmen es algo así como una enorme tirada de tarots, ¿no? O sea, es como un despliegue de figuras, de personajes, de emblemas, de imágenes. Y bueno, eso es consecuencia justamente del trabajo con Dave Gibbons, ¿no? Porque Dave Gibbons, hay que decirlo, pues también es coautor y lo hace de una forma extraordinaria, aportando según los testimonios que hay de época, pues aportando ideas una tras otra. Y a veces el mismo Alan Moore ya recibía el arte ya hecho y hasta que lo veía impreso se daba cuenta de que había metido ideas de Gibbons, ¿no? Entonces, yo creo que es el inicio justamente de una serie de participaciones con artistas que son igual o más apasionados que el propio Alan Moore en cuanto a lo que están haciendo. Como bien señalas, pues venía de Swamp Thing, ni más ni menos. O sea, esa saga de Swamp Thing, esa primera saga de Alan Moore, ya le hubiera concedido la inmortalidad absolutamente. O sea, es una saga indescriptible y justo este año parece que van a rescatar este número especial en torno al cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, será maravilloso reencontrarse con un viejo amigo, ¿no? Y en el caso de Frank Miller, pues es una patada en la cara a Superman, definitivamente. Yo creo que esa es la imagen que define todo el proyecto, ¿no? Bueno, o sea, Batman todavía no tenía una adaptación fílmica, ¿no? Prácticamente todas las películas de Batman, salvo la emo, ¿no? Pero bueno, prácticamente todas las películas de Batman tienen esta influencia de Dark Knight Returns, ¿no? Toda esta hiperviolencia, ¿no? Absoluta, esta incapacidad de perdonar o de sentir la menor empatía, palabra más prostituida últimamente, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y bueno, pues recordemos también que el cine, aunque ya el cine hollywoodense ya tenía un nivel, un lugar,
definitivamente pues tenía toda la constricción tecnológica de la época, ¿no? O sea, era posible hacer muchas cosas, era posible hacer cosas maravillosas, pero todavía tenía límites, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos, me parece, es dos intentos o dos portentos por llevar el cómic hacia unas posibilidades que el cine todavía no estaba rasguñando. Y la prueba está que hasta que tenemos adaptaciones pues hasta 2010, 2012, 2013, ¿no? En el caso de Dark Returns, como animación, ¿no? Y es una animación que además resulta que se queda un poco corta, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante todo eso porque pues el cómic es un medio que podríamos decir que está hecho con baja tecnología, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo ahí, pues es simple, pura, llana capacidad humana, ¿no? Prácticamente la mano ahí, la mano y pues, sobre todo el cerebro, que ese es, digamos que es el músculo más importante para todas estas labores creativas, pues llevadas a sus límites, a sus extremos, en artistas que en ese momento estaban en su punto, pues, ¿no? En su prime, como dicen los gringos, ¿no? Y bueno, pues esa es exactamente la situación con estas dos obras. Pues sí, efectivamente, como ya mencionaba Sergio, y bueno, ya se ha mencionado en este video podcast, hay diferencias entre estas dos obras. Y sí, definitivamente, a mí me cuesta trabajo decir que Watchmen es una obra más compleja, más pensada, porque sin duda Dark Knight también lo es, pero sí, lo que pasa es que cosas parecidas a la complejidad y pues sí, a la complejidad de Watchmen son pocas, ¿no? Son pocas realmente. Uno conforme va leyendo Watchmen, conforme vuelve a esta obra, pues te enteras y encuentras cosas aún más complejas de las que habías encontrado anteriormente, ¿no? Y Dark Knight, pues bueno, lo que pasa es que Dark Knight es como, efectivamente, como el puñetazo que estamos ahí viendo hacia Superman, ¿no? Es una obra de una fuerza, de una garra descomunal. Y a mí me parece que son ese tipo de cosas que ha habido desde un principio en la historia de la historieta, ¿no? Digo, yo veo como Watchman como que una obra muy cercana a lo que hacía Will Eisner, ¿no? En su trabajo, sobre todo en el Spirit. Un trabajo complejo en su montaje, en la manera en que estaba hecho, y el cual arrojaba a partir de sus historias información muy valiosa, ¿no? Información que no se veía de manera fácil en los cómics o en cualquier tipo de lectura o literatura, ¿no? Y con Dark Knight Return me parece que estamos hablando de ese cómic de aventuras, de violencia, de fuerza descomunal, muy cercano a lo que trabajó Jack Kirby desde los años 50, ¿no? Por decir. Entonces, con estas dos obras me parece que estamos hablando como que de dos vectores importantes de la historieta y en sus ejemplos pues, más extraordinarios, ¿no? Mm. Esto, por supuesto, sin demeritar a uno por encima, por debajo del otro, ¿no? Están al mismo nivel, me parece, pero son obras distintas y abordadas de maneras distintas por sus autores, aunque coincidiendo en muchas cosas, ¿no? Ya comentamos un poco de cómo coinciden. Este, y bueno, el caso es que pues, las dos obras, de manera extraordinaria, se desarrollan en el mismo momento histórico cuando sus autores se encuentran en un momento de creatividad incorruptible y inigualable, ¿no? Ya comenté en el caso de Alan Moore, pues increíblemente se encontraba escribiendo Marvelman, Swamp Thing, Watchmen, estaba preparando Killing Joke, estaba pensando en algunas otras cosas más pequeñas, pero igual de trascendentes, como un anual de Superman. Y Frank Miller, pues bueno, venía de terminar Daredevil, de unos meses antes haberse ido a DC para presentar Ronin,
que es otra obra disruptiva totalmente de la que ya hablamos hace un par de años, dedicamos también un video podcast, y que el éxito discursivo y formal de Ronin es prácticamente lo que permite la realización de Dark Knight Returns y también en muchos aspectos es lo que les permite que DC le dé carta abierta a Alan Moore y a Dave Gibbons para hacer lo que quieran con Watchmen. Aquí hay que recordar que, pues bueno, Alan Moore ya estaba trabajando en Swamp Thing, pero lo que le había ganado la invitación por parte de DC a escribir los guiones de Swamp Thing fue sus guiones de Marvel Man, ¿no? Lin Wayne, que era el editor de Swamp Thing y el creador de Swamp Thing, leyó Marvel Man y quedó impactado e invitó a Alan Moore para escribir Swamp Thing, ¿no? Y el caso es que por aquella época DC Comics había adquirido unos personajes de una compañía que había dejado de producir cómics, que se llamaba Charlton, y para la Ujú. cual habían trabajado varios de los autores pues, más renombrados de DC, ¿no? Como Dick Giordano, Gil Kane, Steve Ditko. Y allá en aquella compañía habían creado varios personajes que ahora en la actualidad pues mucha gente considera que siempre han sido de DC y no fue así, como Peacemaker, Blue Beetle, The Question. Todos estos personajes los adquirió DC y querían hacer algo con ellos. A Alan Moore se le ocurrió proponer hacer una miniserie renovando estos personajes, pero DC, cuando escuchó la propuesta de Moore, se dieron cuenta de que prácticamente iba a acabar con los personajes. Entonces, lo que le pidieron es que mejor creara unos nuevos personajes. Y fue así que poco a poco las cosas van tomando su curso, ¿no? O sea, las cosas difícilmente se hacen desde un principio como se tenían idea. No puede ser así porque siempre hay factores que se encuentran en el camino, ¿no? Y todos estos factores fueron lo que fueron transformando Watchmen y tomó esa forma final que, pues como vemos hoy día, es casi perfecta, ¿no? El caso es que, bueno, este, todo esto es lo que envuelve, digamos, de alguna manera, las razones que llevaron a construir estas dos obras de esa manera, pero también hay que hablar un poco del arte, ¿no? De la cuestión artística, del montaje, porque también estamos hablando de dos cuestiones bien interesantes. Por un lado, en Watchmen, estamos hablando de una construcción metódica para Ajá. la cual Dave Gibbons creó mapas, realizó escenografías prácticamente de movimientos de cámara, obviamente con instrucciones al pie de la letra por Alan Moore. Dave Gibbons comenta que cuando recibió el guión del número uno, pues se quedó impactado por la calidad, pero también por la cantidad de hojas. Estamos hablando de que era un guión de 91 páginas, ¿no? Entonces imagínense darle forma a un cómic de 26 páginas cuyas instrucciones eran de 91 páginas, ¿no? Y por el lado de Dark Knight Returns estamos hablando de una obra que también vino a romper esquemas. Como ya lo dijo Sergio, Frank Miller era un gran lector de manga y todo eso lo fue incrustando en Dark Knight Returns y también, por supuesto, su gusto por el cómic europeo, ¿no? Lo cual arroja una obra que no tenía también parangón en el cómic estadounidense. Y así es, o sea, estamos hablando de un par de visionarios, absolutamente. Y bueno, no es fútbol, obviamente, ni es deportivo, pero definitivamente si algo me dejó esta lectura, pues de por sí estaba una maravillado, pero encontrar que aunque lo intente, aunque haga el esfuerzo, aunque se deje ir, pues Alan Moore es un absoluto erudito y parece que nació sabiendo de todo, ¿no? O sea, y inevitablemente se nota en Watchmen, ¿no? O sea, en Watchmen es inevitable la tormenta barroca a la cual nos impone, pues de símbolos, de llamados, de voces, de terminar cada uno con una cita rebuscadísima. O sea, estamos hablando de una época en la que pues, las fuentes tenían que ser la biblioteca, no era internet, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, pues la presencia de Burroughs, de William Burroughs, desde una lectura que iba más allá de las apariencias, porque
Bueno, pues sobre todo menciona directamente, Ozymandias menciona el método del cut-up, ¿no? Que, o sea, lo ensalza, por supuesto, ¿no? Y obviamente es Alan Moore hablando, pero pues el cut-up originalmente no era tan interesante, honestamente, ¿no? Bueno, ya eso será, ya cuando hablemos de Almuerzo de Snoop, ya entraremos en esas vicisitudes, pero pues Alan Moore es un erudito y lo que genera es una obra coral, contada desde muchísimos puntos de vista, y bueno, yo creo que ahí lo más importante es que inicie con uno de los máximos tabúes de la época, que es matar definitivamente al superhéroe, ¿no? O sea, inicia con eso, justamente, con un superhéroe como que muere, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Dark Knight Returns, tenemos ese otro tabú también roto, que es matar al villano, ¿no? Y vaya villano, es ni más ni menos que el Joker, ¿no? Ahora, eso es entre comillas, porque spoiler, bueno, pues el Joker se suicida técnicamente, ¿no? O sea, él lo dejó nada más paralítico. Pero realmente, ahora aquí otra cuestión también es el perfil del lector, ¿no? Porque ya en ese punto ya sabías quién era la, ¿no? O sea, ya tenías una idea de que te ibas a enfrentar o sea, que eran 27 páginas, pero eran 27 páginas que ibas a tardar un ratito en aterrizar, ¿no? Y en el caso de Frank Miller, que es irse recio, como dicen los regios, Ujú. puedes hasta nada más ver, porque además son maxi números, ¿no? Son de más de 40 páginas. Y puedes irte con los puros dibujitos, ¿no? Simplemente con los puros dibujitos y disfrutarlo muchísimo. Disfrutar su humor, que es un humor negrísimo, estilo, si ustedes quieren, pues estilo The Boys, ¿no? Creo que de ahí viene justamente Sí. la atmósfera. Y bueno, pues todo el tiempo esta cuestión de que los personajes, las figuras, pese a que es realista, insistimos, pues son casi caricaturas, ¿no? Son muy en esta línea del cómics con X, ¿no? Y bueno, Robin, por supuesto, que es con lo que quiero cerrar esta parte. Bueno, pues el Robin, que es una chica, ¿no? Justamente sufre un asalto, ¿no? Esta chica sufre un asalto y por sus reales decide ser el nuevo Robin, ¿no? O sea, todo el tiempo le está botando por allá, le dice, mira, ten cuidado, no vas a hacer esto. Todo el tiempo no le hace caso, ¿no? Es sobre todo un contrapunto del Batman, que aquí el Batman pues es totalmente o sea, es violento, es agresivo, pero bueno, aquí hay que hablar de esa violencia en la cual por primera vez entramos en su cabeza, ¿no? O sea, estamos oyendo su monólogo interno, que es algo que, por ejemplo, retoma Guy Ritchie en su adaptación de Sherlock Holmes, ¿no? Que es ¿qué está pensando Batman, ¿no? Y Batman es un ajedrecista aquí, ¿no? O sea, pese a que todo es madrazo limpio, es un ajedrecista y dice, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, esto va a ser esto, como pensaba, o sea, es penetrar, es entrar en la mente de un personaje que aquí es pura acción, dice, no podemos hacer otra cosa para cambiar la situación que ir directo al grano, ¿no? Y eso es algo que ahorita, insistimos, ya para continuar con el tema político, pues eso es ahorita lo que está en caliente, pues, ¿no? Que es, bueno, ok, soy la persona de la calle, soy la persona que está aquí, soy el ciudadano, ¿qué me corresponde y qué voy a hacer, ¿no? Así es, efectivamente, como todas las grandes obras, las buenas obras, pues no pierden un ápice de continuidad, ¿no? Y de presencia, ¿no? Estamos hablando de dos obras que tienen 40 años, pero los temas que están discutiendo son temas que no se han agotado, ¿no? Porque siguen siendo primordiales en la escena sociopolítica, ¿no? Pues bueno, Watchman toca el tema de los distintos poderes, de cómo el mundo ha cambiado a partir de la energía atómica, y eso es lo que nos sigue trastocando al día de hoy. Y cómo es el mundo si la, la gente, bueno, más allá de la gente, los vigilantes y la gente misma tomar el poder, ¿no?
En el caso de Dark Knight Returns, pues como ya lo comentó Sergio, pues ahí esa es la realidad que se vive en la historia. Y cuál es la opinión del propio Batman y de la gente que lo apoya, ¿no? Ahí, ahí comienza con Dark Knight Returns y con otro cómic del cual también ya discutimos en algún video podcast que se llama American Flag de Howard Chaykin. Estos dos cómics que son dos banderas muy políticas de su época, uno de los elementos importantes y que dieron un panorama muy actual de lo que era la situación sociopolítica del mundo fue la presencia de la televisión, ¿no? Ujú, Se explotó de manera muy, muy efectiva la presencia de la televisión, algo que también está presente en Watchmen, no se explota tanto, pero es una presencia eh, omnisciente y que permite entender la importancia de la televisión, ¿no? Bueno, en el caso de Dark Knight Returns, se explota de manera muy elocuente porque son prácticamente talking heads que están dando el pulso de la situación sociopolítica y de manera muy elocuente, y eso implica también, si se hace de manera correcta, muy divertida, ¿no? Vemos los distintos polos de la posición política, tanto de la gente como de los políticos y de los ideólogos, ¿no? Y todo esto arma un debate bien interesante que de manera sobresaliente, impactante, pues pareciera que lo estamos tomando de las noticias del día de ayer o del día de hoy, ¿no? Son cosas que continúan repitiéndose y lo interesante es ver cómo desde entonces y todavía hoy día, pues vemos que los gobiernos y los políticos no están dando la respuesta. Cualquier gobierno, cualquier político de cualquier época nunca han logrado dar la respuesta necesaria, ¿no? Y en ese estado, pues vemos cómo la gente y en este caso también los vigilantes, ujú, como es el caso de Batman, de Bruce Wayne, pues tienen que accionarse, ¿no? Y esto, pues obviamente, provoca una serie de comentarios encontrados y que lo único que hacen es, pues, reflejar las distintas posiciones que hay, ¿no? Sobre todo en el caso de Watchmen, lo repito, ya comentaba Alan Moore que la intención de ellos fue tratar de mostrar todas las distintas formas de pensamiento que definen al mundo y cómo cada una de ellas lo va moldeando y cómo lo va afectando. Y que a final de cuentas, como vemos en la imagen que yo tengo de fondo, eh, pues lo que quieren hacer los autores es, ahí está la información, ustedes deben de tomar su decisión, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones se ha tachado tanto a Watchman sobre todo por la presencia de Rorschach y a Dark Knight Returns por todo lo que implica a partir de Batman, se les ha tachado de obras fascistas, ¿no? Pero pues obviamente al ser reflejos de la sociedad actual, lo único que están haciendo es reflejar parte del pensamiento que impera en la actualidad, y también eso no niega que parte de ese pensamiento pueda ser no la solución, pero que también puedan ser parte, no ser parte, sino que también pueda ser que los autores lo validen de alguna manera, ¿no? Eh, en muchas ocasiones, por ejemplo, Alan Moore ha dicho que él no está, no que no esté de acuerdo, pero no comparte precisamente la forma de pensamiento de Rorschach, pero en otras entrevistas muy al principio comentaba que, pues bueno, la manera de pensar de Rorschach es igual de importante o igual de valiosa que la de Ozymandias o la del Doctor Manhattan, ¿no? Es decir, a final de cuentas, pues difícilmente puedes decir cuál es la opinión más correcta, porque habiendo tantas opiniones en algún momento, todas caerán en algún error y todas caerán en lo correcto, ¿no? Entonces, finalmente, estas obras lo que intentan hacer, me parece, es presentar un crisol de su momento histórico, y como tal, pues va a haber una variedad de opiniones, de imágenes, y esa riqueza de opiniones es lo que hace muy trascendente estas obras, a pesar
de, o no a pesar, pero inclusive tomando en cuenta lo barroco y lo perfectamente que está montado y armado Watchmen. Así es. Y bueno, sí, o sea, continuando con el tema político, tenemos que notar cuáles las diferencias en cuanto a la noción de fatalidad en ambas obras. Eso es muy importante porque en esta nueva lectura y en las condiciones en las que está en este momento el mundo, pues termina siendo una patada peor que la que le da al final Batman a Superman, ¿no? Después de este golpazo que le da acá, ¿no? Entonces, bueno, aquí el punto es que hay una aparente muerte de Batman al final es un ataque cardíaco, ¿no? Y como tramposamente siempre sucede con el personaje, pues todo estaba planeado, todo era parte del plan, ¿no? Un plan mayor. Por supuesto, Superman se da cuenta, ¿no? Pero pues se hace güey, ¿no? Como es su costumbre. ¿Y eso para qué es? O sea, todo eso que explota y hace estallar todo y demás, pues está destruyendo el viejo régimen, o sea, el viejo yo, ¿no? Se está liberando de todas estas cadenas de significantes, ¿no? Del entorno del personaje, ¿no? Y recordemos que tiene varias secuelas que son cada vez más demenciales, absolutamente, ¿no? Pero bueno, o sea, ese nivel de lo demencial entendido de que sigue trabajando Frank Miller con las reglas que él estableció, ¿no? O sea, es un Batman totalmente liberado, ¿no? Absolutamente. Ya las últimas partes son realmente sublimes, absolutamente, ¿no? La Master Race y todas estas cuestiones ya son llevar las cosas a los máximos extremos, ¿no? Y en el caso bueno, y puntualicémoslo, Frank Miller pues es americano, ¿no? Entonces está este tema de la libertad ahí subyacente, ¿no? América sigue siendo un país joven, ¿no? O sea, en ese momento estaban celebrando sus 200 años todavía. Aquí hay algo muy importante que es que pese a que es mucho más amable el final, entre comillas, ¿no? Se puede decir hasta que es un final feliz, justamente termina con esta escena que tú estás ahí mostrando, que es en una escenita que dura como 5 paneles, pues vemos al mismísimo Rorschach enviar su diario, ¿no? La policía en ese punto ya conocía una versión previa del diario que por supuesto que parecía un galimatías de un demente, ¿no? Por eso no lo toman tan en cuenta, pero esta es como que la obra definitiva y terminada de cómo llegó a sus conclusiones, ¿no? Porque además hay que tenerlo bien claro, es un detective metódico, ¿no? O sea, es lo más parecido a Batman en este universo de Watchmen, ¿no? Y lo que vemos ahí, ¿no? Que le llega a un periódico si no recuerdo mal, de extrema derecha, ¿no? Así un periódico de conspiraciones, en esa época ya estaba todo ese tema de las cuestiones de las conspiraciones y demás. Llega justamente como prueba definitiva para desenmascarar todo el plan que había hecho tan penosamente Ozymandias y que le costó la vida a millones, además, ¿no? Y además, con esta excusa tan burda, tan inocente que es la paz mundial, ¿no? O sea, en toda su inteligencia, Ozymandias no termina de aterrizar, como lo ve todo desde su propia perspectiva, no termina de aterrizar que pues, la humanidad va a seguirse dando de palizas entre ellos, ¿no? O sea, que las diferencias son irreconciliables. Pues este mundo de pantallas que justamente lo hace a partir de esta idea del hot-up, pues de ahí viene, ¿no? Y en cambio, Manhattan pues, lo pone de alguna forma, el doctor Manhattan, John, para los cuates, lo pone de alguna forma en su lugar diciéndole, mira, es que tienes que entender que nada termina nunca, ¿no? Que lo ve desde una perspectiva que, insisto, es la perspectiva del propio tarotista, ¿no? Del propio lector de tarot, que es ver la continuidad de todo, ver que todo tiene sus consecuencias, su pasado, su presente, su futuro, pero al mismo tiempo hay una simultaneidad, ¿no? Y eso es la esencia de la fatalidad, ¿no? Esto, como bien dicen como bien decían los otomanos, bueno, pues la verdad es un tigre, y pese a que lo vemos ahora con toda esta gama de opiniones y demás que vemos en Internet, finalmente después, no importa cuánto tiempo tarde, pero la verdad siempre surge, o sea, la verdad siempre surge y siempre se va a defender, ¿no? Siempre se va a mostrar por sí misma, ¿no? Y eso lo explora justamente la serie, ¿no? Que es de lo mejor que explora la serie,
Y es una lástima que nunca hubo una aportación posterior de Alan Moore. De repente hubo ciertos balbuceos, pero pues no, no fue posible generar una secuela que por lo menos continuara las ideas, ¿no? Pese a que no lo necesita tampoco. O sea, es una obra que si tú la terminas, que una vez que la terminas, entiendes que lo que está diciendo Alan Moore es que, bueno, pues toda esta continuidad, todo esto realmente, no importa que seas el hombre más inteligente del mundo o la hormiga más inteligente, o una chica, como es el caso de Silk Spectre, que tiene una reunión en Marte que define el destino de absolutamente todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, esos son como que los grandes fuertes de estas obras. Sí, sí, digo, conforme vamos discutiendo siempre los temas de estas dos obras van surgiendo más cosas, ¿no? Porque en realidad en verdad que son obras que no terminan de discutirse, de analizarse, de entenderse, de consumirse, ¿no? Eh, Hace rato mencionaba los formatos, la forma en lo particular de Watchmen, y es que es uno más de las perspectivas desde las cuales se puede abordar y discutir, ¿no? Porque no solamente es una historia impactante Watchmen, sino que también es un espectáculo visual eh, que es inacabable y que no tiene algo parecido, ¿no? Digo, solamente me atrevería a pensar en una complejidad visual parecida, tal vez la obra de Chris Ware, ¿no? Jimmy Corrigan, ¿no? Es algo así igual de complejo. Pero en este caso estamos hablando que son muchos temas, ¿no? Ya hablamos que es de de esa, de esa posición del ser humano en el mundo, cómo lo transforma es una de las razones de la obra. Y todo esto tiene que ver con termodinámica de alguna manera, ¿no? Un tema o una discusión que Alan Moore fue explorando y que poco a poco fue abarcando más de su interés, de su discusión, ¿no? Es algo que iba a discutir absolutamente en una siguiente obra que no se pudo realizar, que se llama Big Numbers, pero Ujú, son temas que finalmente retomó de alguna manera, siguió retomando en su obra, que discutió en From Hell, que siguió discutiendo en From Hell y que siguió discutiendo también en Promethea. Entonces, es bien interesante ver cómo fue evolucionando todo el discurso de Alan Moore, pero verlo iniciar en Watchmen es un espectáculo inenarrable, ¿no? Porque, como les digo, todos esos intereses que se discutieron en la historia de Watchmen se reflejaban en el montaje, ¿no? Ahí hay que recordar, por ejemplo, el número 5, si no me equivoco, que es el Fearful Symmetry, algo así como simetría aterrorizante, ujú, donde precisamente la discusión del número es como hay una serie de temas y de sucesos que se repiten o que uno tiene que ver con otro y cómo todo es una cadena de sucesos que están profundamente involucrados, ¿no? Y este número, pues así está realizado de esa manera, ¿no? Es tan extraordinario que el montaje de la página uno y de la viñeta uno se ve reflejado en el montaje de la última página y de la última viñeta, ¿no? Y así es a la vez, podríamos considerar, como una especie de mancha de Rorschach que está reproducida, es decir, que está conformada por dos mitades que son iguales, ¿no? Pues es esto lo que vemos en este número y que de alguna manera es la repetición de lo que vamos a ver en toda esta maxiserie de 12 números, ¿no? Y así hay una serie de detalles, por ejemplo, a pesar de lo muy pensada que estaba esta obra, hay una serie de sucesos de la cual se enteraron después los autores, es decir, Alan Moore y Dave Gibbons, que sí existían, ¿no? Como es el caso
de una especie de carita feliz que existe en Marte. Ellos no sabían de la existencia de de ese portento natural. Y así como muchas otras cosas, ¿no? La realidad es que cuando uno se va viendo inmerso en obras tan absorbentes como esta, va encontrando que no solamente es lo que está ahí en el papel, sino que la trascendencia de la obra, pues trasciende y llega a la realidad y a la vida misma, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos aquí ante dos obras que también provocaron adaptaciones, han provocado adaptaciones interesantes. Me parece que en el caso de Watchmen, cosas realmente extraordinarias. En Dark Knight Returns todavía estamos a la espera de que se haga una adaptación al nivel de la obra original. Sí, así es, así es. Y hay algo que tengo que resaltar porque, bueno, pues gracias a Tobalina, conseguí una entrevista ahí muy conocida a Frank Miller y hay un momento, es una plática, ni más ni menos que con Will Eisner, que es maravillosa, se la recomiendo muchísimo, fue publicada en Dark Horse en 2006 me parece. Y aquí hay algo extremadamente importante, ¿no? Frank Miller señala cuando se habla del origen de los superhéroes. Frank Miller señala que su primer percepción, su primer atisbo de todo esto es que surgía pues del mundo del circo, ¿no? Toda esta cuestión de los calzones por fuera y las mallitas y todo esto, pues proviene del mundo del circo, ¿no? Y un circo bien estructurado, o sea, una función bien estructurada, pues justamente tiene una narrativa, tiene una razón de ser, o sea, no es al azar que entran los payasos y luego entra y luego los malabaristas y demás. Hay una especie como de sinfonía, de estructura para que todo el espectáculo sea disfrutable, ¿no? Y sobre todo está dividido en actos, ¿no? O sea, tal cual en actos, ¿no? Primer acto, segundo acto, tercer acto, ¿no? Y obviamente al final tiene que venir lo mejor de lo mejor, ¿no? Y eso eh, justamente está presente en estas dos obras, ¿no? Son obras que es entretenimiento, o sea, no deja de ser entretenimiento, no deja de ser un espectáculo, o sea, no dejan de ser espectáculos hechos pues, de asombro, ¿no? Hechos de giros inesperados, de drama, por supuesto, ¿no? Y entonces aquí hay que ver, ya partiendo, abriendo completamente todo el panorama, hay que ver que definitivamente el gran arte, ¿no? El gran arte, narrativo o no, pues justamente repite toda esta cuestión que es esta capacidad de asombro, que el asombro no es más que volver a ver las cosas como eran antes, pero volverlas nuevas, verlas desde una perspectiva muy diferente, ¿no? Y y me parece que en ese sentido ese va a ser su legado, ¿no? Por eso es que todavía 40 años después, pues podemos verlas y podemos discutirlas y podemos seguirles encontrando cosas que no habíamos previsto y como dices tú, pues están llenas de presentimientos, ¿no? O sea, toda esta cuestión del retorno a los vehículos eléctricos y toda esta cuestión de la ropa que cambia y todo esto, pues todavía son como atisbos de cosas que van a suceder a futuro, pues, ¿no? Pero pues finalmente también tiene su lado negativo, que es esta cuestión de que el conflicto es inevitable absolutamente, ¿no? O sea, tarde o temprano los payasitos, por muy chistosos que sean, pues tienen que hacer su número de pelearse, ¿no? O sea, y bueno, pues ese es realmente lo extraordinario del paralelismo de lo que es el gran espectáculo como el circo, ¿no? O sea, hay que verlos, como dice el comedian en la película sobre todo, bueno, pues todo es un chiste, ¿no? Un absoluto, completo, pleno y total chiste, ¿no? Una broma asesina, ¿no? Sí, definitivamente. Y pues bueno, podemos seguir hablando horas y horas. En lo personal, pues bueno, solamente quiero
rememorar, hacer un esfuerzo por recordar cómo fue que yo supe de estas obras o mi primera experiencia con ellas. Pues bueno, como supongo que ahí Sergio, igual que yo, pues comenzamos a saber de ellas. Pues yo en algunas secciones de cartas, creo que de Batman, aquí publicado por Vid, y sobre todo a partir de las copias que llegaban de los cómics de DC, publicados en España por Editorial 5, ¿no? Ahí veía los anuncios, leía las secciones de cartas y veía que todo el mundo estaba vuelto loco por Watchmen y Dark Knight Returns. Por aquella época, debió ser por el 89-90, recuerdo que comencé a intercambiar cartas con un lector de Batman, aquí de México, y él muy amablemente me envió fotocopias de algunas páginas de Dark Knight Returns y de eh, Arkham Asylum, Mm, por ahí del 89, pues dije, "Pero ¿cómo es posible que existe esto, no?" Y bueno, tuvieron que pasar unos años. En el 92 adquirí mi primera copia de Watchmen, una recopilación, era por ahí de la tercera o cuarta edición. Pues leí Watchmen y me provocó asombro y duda. Me provocó asombro la historia, me provocó duda el dibujo, sobre todo el estilo de color. Era algo que no terminaba de entender. El color de John Higgins también es un hallazgo interesantísimo. Y bueno, es una obra que pues desde entonces me cambió en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que un año después adquirí mi primera recopilación de Dark Knight Returns y también vuelvo a lo mismo. Fue una obra que yo creo que no pude terminar de leer, no pude evitar terminar de leerla el mismo día, perdón. Y porque efectivamente, pues es una obra de una energía endemoniada, así como empieza en una carrera, se desarrolla y termina, ¿no? La tienes que ir leyendo de sopetón porque es imposible dejar esa lectura, ¿no? Y pues conforme uno se fue involucrando en la lectura de superhéroes y entendías cuáles eran la historia de los superhéroes, cómo surgían y lo que implicaba la evolución de Dark Knight Returns, pues también uno se encontró con otra gran obra, ¿no? Ya pues tenerlas, sobre todo Watchmen en el siglo XXI, finalmente publicadas en México, pues son como que cosas muy interesantes, ¿no? Pero bueno, el caso es que uno escuchaba de Watchmen y Dark Knight Returns por comentarios, porque eran obras que no llegaron en su momento acá en México, y te creabas historias interesantísimas a partir de ellas. Pero lo más interesante es que cuando finalmente las leías, aunque no eran lo que habías pensado que eran, porque tú te construías una historia a partir de lo que escuchabas, encontrabas que la historia real que se encontraba dentro de la pasta, pues era igual o más trascendente que lo que habías construido, ¿no? En tu propia mente. Entonces, pues bueno. sí, pues digo, obviamente como tienen 40 años, pues son cosas que nos han acompañado pues, prácticamente toda la vida, pero en mi caso fue más azaroso, ¿no? Porque lo primero que le conocí a Alan Moore, y eso porque por alguna razón cayó ahí en la librería de usado donde trabajaba, bueno, pues era un Killing Joke, ¿no? Mm, Entonces, bueno, pues recién estaba terminando de estudiar inglés ya de forma formal, ¿no? De manera formal en el CELEX del Poli. Y bueno, pues me pareció como que un gran punto de partida. O sea, digo, sin conocer bien a Alan Moore, porque bueno, pues tenía el precedente de esta serie maravillosa que ojalá algún día pudiera estar en línea, que es Cómic Noveno Arte, ¿no? Esta serie española que nos presentó tantos artistas aquí en México, algunos, porque digo, pues obviamente Canal 22 era un canal de muy poco público, ¿no? ujú, Y bueno, pues ahí venía una entrevista justamente a Alan Moore. Pues media hora dedicada a Alan Moore era muchísimo en ese momento, ¿no? Era como que el 94, una cosa así, 93, 94. Y pues prácticamente la entrevista, la parte en la que habla de Watchmen, pues es mágica, absolutamente mágica. Además, una obra
que en ese momento lo que sonaba, ¿no? Era que había sido fuertemente propuesta para ganar el Nebula, ¿no? Que era el premio literario más importante de la ciencia ficción, ¿no? El Hugo y el Nebula, de hecho, ¿no? Y los dos premios. Y pues había un mundo de gente totalmente indignada porque decían, pues es literatura, o sea, que eso de los cómics, ¿qué es? No tiene ninguna razón de estar aquí, ¿no? Estamos aquí los adultos, ¿no? Pues bueno, y Killing Joke, pues fue una puerta extraordinaria de símbolos, de diálogos, de comunicaciones, ese final, pues misterioso, ¿no? O sea, totalmente ambiguo, ¿no? Como le gusta a los finales, ¿no? Final totalmente ambiguo, agridulce, ¿no? Y en el caso de Frank Miller, bueno, pues yo lo que conocía pues, era Sin City, o sea, lo tenía muy presente Sin City por todos toda la publicidad que hacía Dark Horse, ¿no? O sea, era una publicidad muy llamativa, ¿no? Entonces, ya cuando conocí Dark Knight, bueno, pues ya tenía yo esos presentes, o sea, yo empecé como hacia atrás, ¿no? O sea, Mm, de lo que estaba en el presente hacia atrás, ¿no? Pero pues con Alan Moore, por ejemplo, pues empezó esa bonita tradición de mi parte de leer cada cosa nueva que me llegaba, bueno, o sea, cada cosa que podía encontrar de Alan Moore, porque, pues, insisto, era una época que no había internet ni mucho menos, y cada cosa que llegaba, terminar diciendo, creo que esto es lo mejor que ha escrito Alan Moore. O sea, creo que ahí empezó esa tradición. Y otra cosa que no quiero olvidar respecto a Watchmen y respecto a Frank Miller y demás, pues es empezar a encontrar un mundo, o sea, empezar a encontrar un grupito de gente, ¿no? Que de pronto tiene esas mismas apreciaciones, ¿no? Porque, bueno, pues el cómic aquí en México mucho tiempo siguió siendo cosa de niños, ¿no? Y de pronto, pues hay chispazos, porque pues no es algo que tú puedas hablar abiertamente, ¿no? O sea, no es algo que tú puedas compartir con mucha gente, ¿no? Y bueno, pues te vas dando cuenta de que todos estos niveles de complejidad, pues si le rascas, los puedes encontrar en un montón de géneros y en un montón de espacios y en un montón de lugares, ¿no? O sea, y que la gente que regularmente lo aprecia, pues tiene toda la posibilidad de que pueda haber diálogo, ¿no? Puede haber una comunicación, ¿no? Y pues eso es lo que ha hecho que estos 20 años haya, pues ahora sí que amistades, ¿no? O sea, haya vínculos ahí, pues cada vez más fuertes con gente que entiende, ¿no? Que agarra la onda de qué está pasando ahí, ¿no? Pero, pues también digo, como siempre, ¿no? O sea, hay que ver los dos lados. Pues también esa otra cuestión de que al mismo tiempo, conforme pasan los años, también termina siendo cada vez más difícil tanto dar los referentes, ¿no? Vaya, esta generación, por lo menos la generación anterior lo está viendo pues, en estos momentos con los Simpsons, ¿no? Que a veces hacen una referencia a los Simpsons y no encuentra eco, o sea, nadie sabe de qué está hablando este señor, ¿no? Ahora imagínense uno que pues, le tocó los ochentas, los noventas, ¿no? Esta década extraordinaria de los noventas, y pues de pronto puede ser que a nadie le suene Watchmen, por ejemplo, ¿no? O sea, eso ya ha pasado, ¿no? Y a uno se le hace inconcebible, ¿no? Pero pues ahí está. Entonces, finalmente, como dice Manhattan, nada se pierde, pero pues al mismo tiempo el olvido es una energía muy, muy poderosa también, ¿no? Entonces, digo, yo creo que lo que nos queda, poniéndonos al nivel de este Batman que dice de pronto, no, es que mi visión, este mundo me necesita porque se volvió extremadamente blando, bueno, pues en nuestro caso en particular, pues nos toca compartirlo con quien se deje, pues, ¿no? Y a lo mejor por ahí alguien, así como el gordito que tienes ahí atrás, bueno, pues le hace eco, ¿no? Porque además hay que decirlo, o sea, justamente Rorschach tiene pues lo lanza al aire, pues lanza al aire esta misiva, esta carta, como si fuera una botellita al mar, ¿no? mm, Y parece extraordinario,
pero encuentra o va a encontrar a su comparsa, a la persona que exactamente que le va a hacer todo, que va a ahondar en el asunto como merece, pues, ¿no? Entonces yo creo que todo esto, todas estas cuestiones, a final de cuentas son eso, ¿no? Son cartas al futuro. Estas dos obras tienen justamente eso, ¿no? Son unas cartas al futuro y con la esperanza de que la gente que lo necesite y lo quiere encontrar, que merezca encontrarlas, las va a encontrar, ¿no? Sí Y es. ese puede ser tu amiguito, ¿no? Aquí nada más, precisamente por lo que comentaste de que son cosas que no quieres dejar de mencionar. Una serie de anécdotas que tienen que ver un poco con esto. Hay un libro muy extraordinario que se llama Watching the Watchmen, que fue armado por Dave Gibbons y Chip Kidd, y es sobre todo el proceso de Watchmen. Y ahí menciona algunas anécdotas, algunas de muchas anécdotas de Dave Gibbons, y comenta que obviamente, pues, tanto él como Alan Moore, pues, eran dos ingleses ahí alejados de la civilización, que pues les gustaban, ya hacían cómics como Dios les daba a entender, ¿no? Entonces, cuando empezaron a trabajar con DC Comics, pues no lo podían creer, ¿no? Y cuando les dieron luz verde con el proyecto de Watchmen, pues también fue algo extraordinario y que pues trabajaban muy a gusto porque estaban trabajando ambos en Inglaterra, separados por cientos de kilómetros, pero ambos estaban en el mismo lugar y no tenían que estar ahí realizando actos malabares para contactar a gente a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, dice Alan Moore que pues le enviaba, bueno, dice Dave Gibbons que Moore le enviaba en taxi los guiones, los esperaba, a veces le enviaba una parte, a veces le enviaba otra. Y cuando terminaba de dibujar el número, Dave Gibbons se lo enviaba también en taxi a Alan Moore para que lo viera, ¿no? Y que pues bueno, así se enteraban, ¿no? Días, semanas después de cómo iba trabajando el proceso, ¿no? No había internet, hay que recordarles a los más jóvenes, ¿no? Y el Entonces, teléfono era bueno, muy caro, y el teléfono era sí, no, muy, el muy caro. teléfono era muy caro, gastaban cientos de dólares en taxis y luego en el envío, que el envío del último número de Watchmen no se lo querían enviar, porque querían que pagara impuestos de Gibbons, que porque pues, era arte. Él decía, pero es que no lo voy a vender, es un trabajo, ya. A la décima ocasión ya entendieron y ya finalmente lo pude enviar, ¿no? Pensando en todo eso, híjole, ¿cuántas cosas pudieron haber pasado para que esos números no llegaran a Estados Unidos, verdad? Uno piensa, pero bueno, el caso es que finalmente comenta Dave Gibbons que cuando llegaron por primera vez, él ya había venido antes a Estados Unidos y la primera vez que fue Alan Moore a Estados Unidos, esto lo comenta Dave Gibbons, se lo platicó a Alan Moore. No, y fueron juntos, sí fueron los dos juntos. Cuando llegaron a las oficinas de DC Comics, que fue por ahí del número 3 de Watchmen cuando se había publicado, dice que les sorprendió porque los recibieron como si se tratara de la realeza, ¿no? Que todos los trabajadores de DC Comics, guionistas, editores, dibujantes, salieron de sus oficinas y los recibieron, ¿no? Y que Julius Schwartz, uno de los grandes editores de DC Comics, pues les dijeron bienvenidos, chicos, han hecho un gran trabajo, que salió Gil Kane, uno de los grandes dibujantes de la época de oro de los cómics, y le dio palmaditas a Dave Gibbons, y dijo, muy bien hecho, muchacho, has hecho un gran trabajo, que se encontraron ahí con el propio Howard Chaykin, uno de los grandes autores que hace un rato mencionamos, hombre de pocas palabras y que no dice mentiras y le tienes que sacar la verdad, pues a la fuerza prácticamente, y que les dijo, esto lo voy a decir solamente una vez y no lo voy a repetir. Watchman es de nivel A, ¿no? Y que los dos se voltearon a ver y pues dijeron, bueno, pues es magnífico, ¿no? Alan Moore recibió una carta por parte de la presidenta de DC Comics y le dijo lo mismo, oye, estamos encantados de publicar Watchman, de ser editores en Estados Unidos de su obra, es realmente impresionante, es impresionante el nivel que has logrado darle a los guiones y que todos los guionistas estén tratando de llegar a ese nivel. Te comento que le di la copia de
mi fotocopia del guión del número uno, se lo compartí a Michael Crichton y le dice el novelista y guionista de cine y quedó realmente impresionado. Entonces, por favor, ven a Estados Unidos lo antes posible, ¿no? Y bueno, esto es como para decirles eh, cuál era el nivel de ignorancia que había en aquella época, porque no contábamos con la tecnología que existe hoy día, no había manera de saber cuál iba a ser la reacción ante una obra tan monumental como estas, no había una manera de saberlo tan inmediato como hoy día. Y es impresionante ver, pues bueno, cómo estos grandes autores se encontraron con un mundo que estaba impactado ante su trabajo cuando ellos se enteraron 2, 3 meses después, ¿no? Y ver igualmente cómo se trabajaba en aquella época de manera física, cuando no había la manera de enviar archivos digitales, cuando no había manera de escanear, todo era análogo, estamos hablando de trabajo hecho a mano, no había nada de IA. Y pues obviamente es un trabajo que no va a encontrar, son trabajos, estos dos son trabajos que no van a encontrar parangones, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sirva nada más como una manera de tratar de dar una visión un poco más redonda de lo que implicó estas dos obras hace 40 años en el mundo de hace 40 años, ¿no? Y que al día de hoy siguen siendo igual, no igual, siguen siendo o continúan siendo importantes e incluso más importantes que en aquel momento. Ya nada más sería malicioso comentar que y ahora, pese a tanta tecnología, pues no le llega, no hay nada que le llegue, ¿no? O sea, deberíamos estar en una época en la cual florecieran las artes y pues más bien parece que entre más está a la mano todo, pues menos surge, ¿no? Que necesita justamente toda esta contrariedad y estos problemas para justamente sacar lo mejor, ¿no? Sería malicioso porque estamos al borde de la guerra, ¿no? Pero bueno, con esas bonitas ideas, pues nos despedimos como siempre. Acérquense a las obras, vayan a las cosas, a los objetos y demás. No se queden con las adaptaciones y mucho menos con las traducciones. Y pues ya verán cómo se vuelve también una puerta a muchas cosas, ¿no? O sea, te remite a un mundo de objetos que se vuelven como la cueva Mm. de Aladino, o sea, está llena ahí de todos los artes y todos los tesoros y demás. Lo único que tienes que hacer pues, es simplemente desearlo, ¿no? Y bueno, ofrecer lo mejor que tienes, que, no, digo, se darán cuenta si están muy jovencitos, pero bueno, el tiempo es lo más valioso que tenemos. El tiempo era el gran tesoro del doctor Manhattan, ¿no? El tiempo es invaluable. Así que si tienen la opción y la voluntad, pues inviertan lo mejor en objetos que valgan la pena, ¿no? O sea, cada segundo de veras es absolutamente valioso, ¿no? O sea, digo, o sea, no es que uno se haya vuelto loco, así lo dice el mismísimo Manhattan, ¿no? Entonces, yo creo que esa forma de saltar de perspectivas, ¿no? Entre perspectivas y perspectivas, es de las cosas más útiles para la vida cotidiana, a final de cuentas, ¿no? O sea, es la construcción de un criterio. Y yo creo que todos los que hemos tenido una lectura seria de Watchmen terminamos justamente contagiados con esa capacidad, con esa necesidad de encontrar siempre los contrapuntos, ¿no? Que es justamente lo que de pronto nos da la posibilidad incluso de sobrevivir a estas constantes tormentas actuales de ideologías, pues muchas veces contradictorias y sobre todo maliciosas, ¿no? Manipuladoras, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el verdadero legado y bueno, le va a servir, me sirve a mí y seguramente le va a servir a alguien del siglo XXV, ¿no? Así es, pues bueno, pues ahí están estas obras, acérquense, como ya lo comentó Sergio, acérquense, léanlas, investiguenlas, aprópense de ellas, porque sin duda les permitirá encontrarse con un mundo más rico del que comúnmente ven si no han leído estas obras, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están.
Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por escucharnos, por vernos y pues ya nos estaremos reuniendo para el siguiente video podcast que seguramente será la segunda parte dedicada a David Cronenberg. Así es, no lo olviden, nada se pierde, pero sobre todo no lo olviden, todo es una broma. Así es, pues gracias. Hasta luego.